Buen día. Nos fuimos. El pollo. ¿Tiene agua? ¿Hierba? Sí. Hay bastante hierba. Ah. Hoy estamos fit. Hay que llegar al verano. Hay que llegar al verano. Che, llevamos hierba fit, tío. Sí. Campesino, otra forma de hacer las cosas. Para que en cada mañana recuerdes que alienta de extrañar en un punto lejano de nuestra tierra, mi Paraguay. Esos ojos hermosos que solo tienen deseo de viajar para cerrar un vacío que quizás nunca pude llenar. Y cuando pienso que te perdí por causa de mi madurez, somos testigos de estos latidos que vuelven a renacer. Pero te juro, querida, que cada esquina que caminé fue con aroma impregnado de tu blanca piel rozando mi piel. Hoy te llevaba ahí. Hasta conozco cada manía que tienes al descansar. Tengo esperanzas que algún día te sea fácil demostrar. En una copa de vino o en una cerveza te de extrañar. Tomar a tu lado con unas picadas ahí para acompañar. ¿Celular en silencio? ¿Cómo va? Muy bien. Muy bien guardado. Equipo listo. Vamos a meterle una empanadita antes. Un clásico, una empanadita. Por favor. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bicha, ¿todo bien? ¿Todo bien? Súper. ¿Cómo te llamas? Jessica. Jessica. Sí. Bueno, vamos a meterle empanadita, ¿verdad? Hola. ¿Quién quiere empanada? Yo. Una, dos. A ver, 5 empanadas. 5 empanaditas, ya enseguida. Gracias. Hay dieta acá. Empanada de carne, ¿verdad? No, pero sí te... Solamente empanadas le ofrecí, pues es lo más rico. ¿Se van a servir acá nomás? Sí, acá vamos a comer. Bien, pues. Si se fijan en esta plaza, tiene unos detalles que al instante van a poder reconocer. De los postes. Llegamos
a la ciudad de Itagua. ¡Vaya para Itagua! Acompáñenme, vamos a conocer lo que es el museo de esta ciudad que se caracteriza por el ñandutí. También con sus casas coloniales. Adiós. Y el famoso corredor, ahí se ve. Miren lo que es. Mucha gente nos escribió y nos dijo cuándo van a venir a Itagua, bicho, cuándo van a mostrar nuestro ñandutí. Y llegó el momento. Buen día. Hola, ¿cómo ¿Qué tal? estamos? ¿Cómo está Jackie Villalba? ¿Cómo te la va, directora Jackie? de Cultura de la Municipalidad, una compueblana. ¿Qué y tal? es Guadalupe, la encargada del museo. Encantado. ¿Cómo andamos? Ya no estamos... Hablamos después, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, Jackie. Todo bien, todo bien. ¿Cómo Por es fin la- llegamos a por Itagua. fin llegaron y yo estaba así como... ya, porque el museo se nos cierra dentro de un rato. Bueno, No sé cuál nosotros es la contentos temática. de llegar. Bueno, queremos conocer el museo, que nos haga el tour guiado, Muy como, bien. como cualquier persona podría disfrutar, ¿verdad? Bueno, ¿puedo hablar yo? Sí, por favor. Bueno, en nombre de la comuna itagüeña le doy la más cordial de las bienvenidas a la capital de Ñandutí, Itagua, cuna de la artesanía departamental, una ciudad bella, como ya pudieron observar, que dista a 30 kilómetros de la capital del Paraguay, que es Asunción. En esta ciudad se teje el primoroso encaje denominado Ñandutí, que es un poco un encaje que representa una artesanía que representa no solamente a Itagua en el Paraguay, sino al Paraguay en el mundo entero. Y es la madre de todas las artesanías. Nosotros los itagüeños estamos felices por eso, ¿viste? Porque tenemos aquí esta artesanía que es Itagua, es la meca de este primoroso encaje y que es la reina de las artesanías paraguayas precisamente por esa delicadeza en su forma y por ese contenido de sus temas nativos y de la morfología folclórica que le imprime una personalidad de nuestra identidad nacional, ¿verdad? Entonces estamos muy felices, contamos con muchos lugares y uno de los que estamos aquí es el Museo Religioso y Antropológico del Interior del país. El primer museo religioso y antropológico del interior del país, como lo es el Museo San Rafael. Que este es el que vamos a ingresar que en es lo este que van a momento. ingresar. Este museo se crea un poco a iniciativa del entonces doctor Mariano Celso Pedroso, que era cura párroco, Sí. y él viendo que la gente se iba despojando de su patrimonio histórico familiar, de las imágenes, inclusive vendiendo, ¿verdad?, tanto a connacionales como a extranjeros, él vio esa posibilidad de poder mantener y conservar en un lugar, y esto forma parte de la casa parroquial. Claro. Entonces tuvo El esa museo idea se habilita en la casa parroquial. en la casa parroquial. Ok. Esto forma parte de la casa parroquial, entonces eso empezó por más o menos el año 1962 y abre al público en el año 1964. Entonces en este museo se conserva objetos y también imágenes y objetos religiosos de arte popular. Está dividido en sesiones de la imaginería familiar, también tenemos la gloria de los santos, tenemos imágenes, las imágenes más grandes, también tenemos el culto popular y bueno, y una sesión dedicada, una pieza dedicada al ñandutí. Qué bueno. Y bueno, le vamos a llamar a la persona que se escondió allá, Guadalupe. Guada, vení. Ella es la encargada del museo, el turno mañana, y nos va entonces a hacer la visita y muy felices de poder... ¿Qué tal, Guadalupe? Acá ¿Cómo vamos a te va? agarrar el bolsón. Bueno, Guadalupe, si te presentás ahí para la gente. ¿Qué tal? Me llamo Guadalupe Fernández, soy guía del museo, pero estoy solamente por las mañanas.
Les puedo decir el horario de atención por las Sí. mañanas. Estamos de lunes a sábado, de 7:30 a 10:45. Si quieren podemos hacer ¿Y por la recorrido. tarde también se abre de vuelta el Sí, museo? por la tarde también, pero está ya otra guía. ¿Y cuál es el horario de la tarde para que la gente Sí, sepa? por la tarde estamos de martes a sábado de 2 a 5 de la tarde. Ahí está. Así que ya tienen los horarios. Ya tenemos el horario. Bueno, ¿te Ingresamos. parece? ¿Pueden pasar? Sí, Sí. pásenlo. Pueden pasar. Ahí está. Adelante. Bueno, y acá con Guadalupe vamos a estar un poco... este museo que lleva el nombre de San Rafael precisamente Sí. por la imagen más antigua del museo, que es la imagen del San Rafael Arcángel, que es una obra franciscana del año 1600. Y Guadalupe, vamos a visitar las diferentes sesiones, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, quiero saber, antes de pasar a las siguientes secciones, ¿esto de dónde se recupera, se adquiere, Sí. se dona, se compra? Exactamente. Bueno, algunas de las imágenes y de los objetos que vamos a ver aquí fueron de la colección privada del doctor Mariano Celso Pedroso. Ok. Y otros de personas que, como ya dije, fueron donando sus imágenes y los objetos para poder quedar conservada acá, ¿verdad? Esto yo les comento que ya no es el original, mucho menos el pescado. Bicho, te cuento una historia del pescado, porque Sí. nuestra creencia popular dice que aquel que lleva, pero lleva así, no como una forma de robar, ¿verdad? Pero que lleva el pescado, se casa y tiene una luna de miel, una brillante luna de miel. Y Razón así por se la cual perdió. espero que después de esto vos no lleves el pescado, bicho, y no, puedas pero- después... Así se perdió el pescado Así original. se perdió el pescado original y estamos entonces con un pescado nuevo. Y que como verán, no, y bueno, y San Rafael, que es un poco también el médico de la iglesia. Bueno, Guadalupe. ¿El patrono de la iglesia? No, 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 no es eso patrono, es otro. de la iglesia católica. Ok. Siempre lo recomendamos al San Rafael, Ok. porque aparte de ser también el protector de los viajes, todo eso, también es un poco el patrón, el médico de la iglesia. Así que siempre cuando tenemos algún problema, entonces nos recurrimos a él. Llegamos a la casa de Tía Tona. Un clásico en la ciudad de Itagua es comer el lampré. Así que ahora vamos a conocer. Hola, Tía Tona. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Va ella, pa. Ey, chapa, Tía Tona. Todo bien, Ella es la Tía Tona Sí. Tererupa. Sí o sí. sí o sí. Antes del tereré, es un clásico en la ciudad de Itagua. Sí, Venía a un comer clásico. tu Y no lampré. solo acá en Itagua, viene de otras ciudades también. O sea, sos famosa en varias ciudades. Exactamente. Porque acá en Itagua nomás se hace el lampreado, el Eso- auténtico lampreado. Eso es lo que yo quería Sí. saber. Me dijeron y yo dije, tengo que probar. ¿Cómo no voy a Claro, probar? y vas a probar, ahora le voy a fritar bien calentito. Por favor. Sí. Y queremos saber, acá pasamos Sí, nomás. acá pase nomás Ante tu adelante. local, permiso. Sí, Queremos saber qué es lo que tiene el lampreado ahora que es tan característico de Itagua y solamente de Itagua. solamente en Itagua. Y según me contó mi mamá, porque yo a mi abuela no llegué a conocerle. Fue mi abuela la que creó. Sí. Sí. Tu abuela creó el lampreado. El lampreado. Dice que le decía antes chamburreado. Sí. Pero yo no sé por qué no le pregunté nunca por qué cambiaron el nombre. Sí. Si este nombre nada era chamburreado. Después nomás el lampreado, se quedó en lampreado. Y dice que acá en la ciudad de Itagua, tu local Sí. está totalmente Sí. lleno a la mañana. A la mañana. Y los domingos ni qué decir. Mira, oh, qué Sí. alegría. Así es. Bueno, vamos a esperar. Gracias a Dios. Bueno, Vamos a pueden esperar. pasar acá. ¿Sí? Te voy a explicar. Permiso. Por favor. Ellos pueden pasar también. Sí, pueden pasar, Pueden pasar ¿por qué también, no? sí, pueden pasar. Si entramos todos, pueden pasar. Este es la masa del lampreado. Ah, mira un poco la masa. Sí, esa es la masa. ¿Qué tiene el lampreado? Carne Sí. o un baiteana. De fibra paité con verdura. Sí. Después vuelvo otra vez a hervir
Veía la galleta cuiari. Pepa un bollo. Un bollo la galleta cuy. Porque si no, ya sarambipa. Sí. Antes hacía yo en brasero. Hoy la comodidad. Ahí se frita. Sí, ahí se frita. Me vende cualquier cantidad. Se vende Gracias. mucho. Sí, muchísimo. ¿Cuánto está así cada uno? 2000. Ahí está. Nosotros no sé cuánto estamos. No, yo les voy a regalar. No, te vamos a pagar. No. Tía, te vamos a pagar. No, vamos a pagar. Pero usted me probarlo. No, llego ahí está. Nosotros Tengo un queremos probar y cliente. vamos a pagar. Un cliente de Asunción. Ahí ya está, tía. Que viene a llevar. De Que viene a llevar. Asunción Sí, viene. Viene a llevar. De tanto en tanto y me avisa, pero no sé su nombre, nunca le pregunté. Y viene a llevar. ¿En serio? Sí. La gente que vuelva a Itagua No se o va que a venga a Itagua, de ahora en adelante nunca más va a venir a la ciudad de Itagua y nos va a probar el hambreado. Sí. Ahí en el mercadito, Y ahí está y ya todo. pregunten por la tía Tona. Ya está ya. Ya está ya. Yo no estoy en el mercado, estoy acá nomás. Está en Le su voy a casa. esperar a todo. Y nada, eso de si vengo de parte de bicho y quiero gratis. Todo, y hay que No pagar. de Corio, vea. No, de Corio, vea. Tía Tona, Perfecto. contale un poco también que vos también, aparte de ser una cocinera de comidas típicas, porque tu familia se dedica a eso y Sí. es conocida la familia Sí. porque ustedes cocinan muy bien. La familia Baez. ¿Qué más cocina, tía? Sí, comida. ¿Ya no en mi bote? Sí. Esto es una especie de payagua mascada, ¿verdad? Sí, payagua mascada se hace de mandioca. Eh. De mandioca. Y payagua mascada se hace en Ita. Ah, Sí. Y acá se hace el hambreado. hambreado. Pero ellos le dicen el hambreadito. Mm. Y no el hambreado, es payagua mascada. ¿Y cuánto tiempo tiene que fritar este? En un ratito está. Ya va a estar enseguida. Nunca me fijé el tiempo. Tres fritadoras tengo, los domingos los 3 y entre semana 2 nomás. Tío. Sí. Así es. Acordando también, tía Tona, que tú cuando empezaste, ¿verdad? Empezaste con tu brasero. Con mi Antes cuando ya brasero, modernizado ya por año- 5 meses. sí. 5 meses. Sí, Porque año- tengo que brasero que Brasero me va gusta ahora mucho. ya por agua. Anteriormente con las 2:30 Buama. 2:30, Sí. Juan. Porque brasero ya A ver, habla de Brasero. qué. Las 8, las 9, ¿ya qué? Pega todo asentamiento. Peina Buama y la voy, porque 2 veces de Yushe. Sí. Y ahora ya tenés tu local propio. Y tengo mi local propio, pero en la Buambeima la voy, en la Abrideima, porque es muy peligroso. Sí. A ganar 6 plata ya peligra. 2 veces más de Yushe ya. Sí. Y ahora más tranquila, ¿qué hora va a hablar Juan? Y las 5 Mm. menos 20, 4:30. Apa lo vea pua. Ahora veces, oma día. Mo coi mitad puñón va día se no era. Tranquilo. Y sí. Y los domingos mi hijo. Cuima era mi pasarse en día. Tía Tona, aparte de ser una excelente cocinera, es artista en Naricho. Es opuracé, es o recitar, es oyeroku, es o premio de file carroza Sí. por presentación alegórica, es Es artista posible. de teatro, veteín, cuñá, gapun, Para barete, representar guapa. Itaúabe Curí hospitalicio y está en la PC foto paredes. Ya nomina el tipo, Emma. Cualquiera antes. Cualquiera. O sea, no que está pensando mi maite acaba. Que vos quieras. Pero que, Hoja sanamoco las animara. pero que no se queme ese. No se va a quemar. Hoja sanamoco las animara y algo
De eso le voy a citar. Estaba muerto de frío el huérfano que aquel día, que en los portones pedía de un cementerio sombrío. Pobrecito entre el gentío, mientras sus manos alargaba, con voz trémula exclamaba: una limosna, señores, es para un ramo de flores para quien tanto me amaba. La gente entraba y salía, sorda la voz penitente de aquel despojo doliente que en nombre de Dios pedía. Y el pobre también quería entrar en el cementerio y adornar de cualquier modo la tumba llena de lodo de su tierna madrecita. Pobre niño en su orfandad, al ver que nadie le daba y la noche se acercaba con su densa oscuridad, empezó con ansiedad a recoger unas flores que por estar sin colores y por el sol marchitado fueron al suelo tirados por mano de unos señores. Después que un ramo formó de aquellas flores del suelo, le dio las gracias al cielo y en el cementerio entró. Muy pronto se dirigió al lugar donde sabía que se encontraba la fosa de su madre cariñosa, que el sueño eterno dormía. Pero todo había cambiado, pues donde su madre estaba, un panteón se levantaba, quizás de algún potentado, y el niño desesperado por el cambio que encontró, llorando le preguntó al viejo sepulturero: dígame, señor liguero, ¿quién a mi madre llevó? Y el viejo sepulturero al pobre niño le dijo: no me hagas pregunta, hijo, que hacerte llorar no quiero. Los ricos están primero, por eso el lugar le damos, mas nacemos y lloramos por una simple pavada. Los pobres no somos nada, y hasta en la muerte estorbamos. Impresionante, Natón. Voy a apagar acá. Sí, abajo. Okay. Es posible. Antes de servirnos una música. Radio y Te vuelvo a amar, pero te juro, querida mi amiga, que cuando te despertes serán mis hombros con algún abrigo, como acostumbra a ser la guitarra de Edu Martínez de Luque. Póngase. Esto es un loto. Vamos a llover. Justo que decidimos salir, todo nublado. Justo yo traje champion blanco. Sí, viene la lluvia. Qué dieta que soy, Yami. Vamos a tomar tereré nomás ya. Chao. Tomamos un rato de tereré y nos fuimos. ¿Quién es el yetatore acá? A ver. Yamila, legalmente. ¿Quién es? Si hacemos una votación, podemos hacer ahora a un vivo, yo creo que va a ganar Yamila. Yo creo que sos vos, porque desde que él se incorporó al equipo, no viajamos más tanto y empieza a llover. Nunca antes nos pasó, porque antes cuando salíamos a grabar con países estaba nublado y después el sol radiante. Así que la yeta sos vos. Justo de que decidimos grabar, a viajar, encima. Todos tenemos días en donde parece que yetatores se cruzan en nuestro camino. Se nos pincha una rueda, pierde nuestro equipo, queremos tomar tereré y justo se acabó el hielo y tantas otras historias. Pero ahora, la nueva promo de Campesino te trae tantos premios como para decir Opal Yetatore. Llegó la promo millonaria, así que envía ahora mismo Campesino más la hora de fabricación de tu pack al 44405 y gana 1 millón por día, 30 millones y miles de premios directos. Participan todas las variedades de Campesino, así que mientras más campe tomás, más ganás. Campesino, nuestra forma de hacer las cosas.
momento arrancamos el arte popular religioso y culto público. Exactamente. Bueno, bienvenido. A esta habitación se lo conoce como el culto público, Sí. porque son las imágenes más grandes y que son utilizadas en los templos. Como conocen que en los templos es algo público, entonces por eso lleva el nombre del culto público, por las imágenes más grandes. Si se pueden fijar, cada imagen y el trabajo que tiene son tallados en maderas, Estos son de una única pieza, ¿verdad? de una única pieza. Imagínense lo que es este tallado de una única pieza, un árbol gigante. Sí. San Estanislao de Cosca. Sí. Que es una de las más grandes. Sí, Del siglo XVII. Sí. en el siglo XVII. Por ejemplo, también tenemos a San Francisco Javier, que es una imagen también tallada en madera, pero que tiene articulaciones. Por ejemplo, puede mover el brazo y tiene los ojos de cristales. Realmente una colección muy... No, muy rica, muy rica. Muy rica, De muy imaginería importante. sacra, sí, Sí. muy rica. Y lo mejor de todo es que somos el único museo que contamos con imágenes de estos tamaños y tallados totalmente en madera. Muchas de las imágenes que están acá, por ejemplo, se utiliza en la Semana Santa. El caso de acá la Virgen de los Dolores, la Verónica, también el Cristo, el Señor de la Columna, que nosotros le llamamos, que nosotros representamos un poco acá en Itauguá, el Jueves Santo, que inicia ya la pasión de nuestro Señor Jesucristo, entonces llevando preso a precisamente esta imagen, que le llevamos en la comisaría y lo veneramos ahí, ¿verdad? Todas estas imágenes fueron adquiridas en la ciudad de Itauguá o vinieron de otros lugares también de otros lugares, y esto que forma poco parte del altar, del primer altar que había en la iglesia, ¿verdad? Itauguá. Entonces eso también se trajo acá para conservar, porque ya tenemos otro altar, ¿verdad? La iglesia que fue edificada desde 1896 hasta 1908. Entonces, este también fue uno de los objetivos del doctor Pedroso, el poder conservar todo el sillón litúrgico, el reclinatorio, el tabernáculo y todas las sillas, todo lo que implicaba ese altar mayor. La Virgen, que es la primera Virgen, con el niño, que es la que tenemos, la Virgen del Rosario, que es patrona de la ciudad y cuya celebración se festeja el 7 de octubre, pero Sí. nosotros acá en la ciudad festejamos el primer domingo de octubre. Si otras ciudades que también tienen como patrona la Virgen del Rosario lo festejan el 7, pero nosotros el primer domingo de octubre con nuestras celebraciones son matutinas, de día. Este es un sillón litúrgico, talla colonial, repintada con figuras de la heráldica hispana y detalles indianos del siglo XVI. Sí, exactamente. Y ya tiene una pequeña inclinación. Sí, ya tiene una el pequeña sillón. iglesia. Acordémonos que está del siglo XVI. Bastante. Acá se pueden ver las figuras, las puntas. Acá tenemos otras figuras también. Esto parecen ser monos, creo, ¿verdad? O tigres. ¿Qué viene a ser eso? Son imágenes que fueron hechas por los indígenas. Y como sabrás, ellos, por ejemplo, tenían una imaginación. Y ellos, por ejemplo, a veces parecen ser, por ejemplo, monos, algunos leones o serpientes también. Y imágenes así que utilizaban para la parte litúrgica. Este es un tabernáculo. Creo que es uno de los más antiguos que podemos observar en lo que va Sí. del programa, ¿verdad? Sí, Más de 3 aquí años. tenemos también. Este tabernáculo es el más Sí. antiguo que podemos ver. Vamos a observar un poco la parte de atrás. Perfectamente conservado. Sí. Como se podrán fijar, también nosotros estamos manteniendo un estilo.
Acá no hay muchas luces para proteger precisamente. No hay también, hasta inclusive las descripciones están todavía, como se había hecho algunos, ¿verdad? A lápiz, en borrador así, para mantener todo este estilo. Que ven acá, el piso, ladrillo, el techo también, el museo, manteniendo. Tenemos que aclarar que Itauguá fue la primera ciudad en contar con casas coloniales seriadas de la época del doctor Francia y de don Carlos Antonio López. Y este edificio, donde está la casa parroquial, forma parte del patrimonio cultural tangible del casco histórico urbano de la ciudad. Sí, que pudimos observar al llegar el casco principal tiene alrededor de la construcciones iglesia, antiguas. Sí, muchas construcciones antiguas. La primera ciudad, nos sentimos orgullosos por eso los itagüeños, porque es la primera ciudad a contar con eso. Y bueno, ahora ingresamos al arte popular religioso, al culto familiar. Adelante. Anteriormente estábamos hablando de un culto público, porque eran las imágenes más grandes que se tenían en los templos. Sí. En cambio, en esta habitación tenemos las imágenes más pequeñas, que son los nichos, que van en los nichos, que es un culto para el culto familiar. ¿Por qué? Porque los nichos se conservaban en las casas. Entonces, por eso las imágenes más pequeñas se utilizaban para el culto familiar. Estos estaban en los hogares. En los hogares. Y la mayoría de estos nichos fueron donados por gente de la comunidad itagüeña. Y la gloria de los santos, donde están la mayoría de los santos, ¿verdad? Los más venerados por la religiosidad popular paraguaya. La verdad que estoy impresionado porque de tanto recorrido y tantos viajes en tantas iglesias, creo que es la primera vez también que podemos observar una cantidad interesante de nichos particulares en un solo lugar. Sí. Y también esto, por ejemplo, ¿verdad? Esto no habíamos visto nunca. No. Y esa es la representación de la gloria de los santos. Sí, ahí la está, glorificación de los santos. Una colección De los completa. santos. ¿Se puede decir que es completa? Faltan algunos, evidentemente. Pero Casi completa. casi un poco los más venerados. Sí, y lo mejor de todo es que los nichos se siguen conservando tal y cual llegaron. Por ejemplo, no se modificó nada. Absolutamente nada. Tratamos de conservar así tal cual llegaron, para que no pierdan su valor. Este, por ejemplo, tiene una pintura, quién sabe de qué época. Sí, la Virgen de la Asunción. Que mantiene todavía la pintura. Sí, es de origen jesuítico, la Virgen de la Asunción. Tenemos la Sagrada. ¿Viste cómo la imaginería, te diste cuenta cómo el hombre para crear todo esto, que es un arte, se imagina y hace valer esa creatividad, ese talento que tiene como artista? Para hacer todo esto, como se habrán dado cuenta, los diferentes nichos, diferentes pinturas, diferentes formas, ¿verdad? Entonces eso es muy importante también destacar. Y que mucho arte popular y público había en la ciudad de Itauguá. Y religioso. Y religioso para poder tener un museo de este nivel. Sí, realmente nosotros nos sentimos muy orgullosos por eso, porque es un museo, como ya dije, religioso, antropológico. Claro, y la gente que viene a la ciudad de Itauguá un sábado para comprar algún ñandutí, puede pasarse a este museo. Usted tiene que pasar a mirar. Está frente a la municipalidad, está detrás de la iglesia. Detrás de la iglesia. A paso de la municipalidad. Ah, claro, estamos a una cuadra más o menos de la municipalidad. Y detrás de la iglesia de Itauguá queda este museo. Sí. Y se van a sorprender. Se va a sorprender. Muchos se van a sorprender porque eso nos pasa con todos los visitantes que se llegan a este lugar, que siempre se sorprenden por toda la riqueza, por todo este patrimonio cultural que tenemos, artístico que tenemos acá en este lugar. Fíjense, si puedes venir acá, Santi, fíjense en este nicho, evidentemente se le cayó una vela o se empezó a prender este nicho y quedó ahí el rastro. Claro, no tocamos. Claro, quedó así mismo. Sí. Como que tiene acá el rastro de que alguna vela hizo ese daño, ¿verdad? Y la pintura es de la época también, se va perdiendo en algunos nichos, se va perdiendo la pintura a poquito. Tengo una
una muy buena noticia para ustedes. Ahora con Claro, todos los packs de internet vienen con juegos gratis. Sí, así como lo escuchás, compras un pack y jugás gratis, sin publicidad, sin suscripciones y sin realizar compras extras. Elegí tu pack Claro ya. Con Claro, navega más, juega más. Para que pase el colectivo. Esto es parte de las grabaciones. ¿Se puede? Adiós. Ahí ya estamos. Bueno, queremos resaltar también que la ciudad de Itagua está organizada en cuanto a lo que es el turismo, ¿verdad? Así que para que te presentes. Ya, ok. Bueno, mi nombre es Cristian Torres, ¿verdad? Bienvenido a la ciudad de Itagua. Realmente me complazco en decirle que han venido a una de las ciudades más lindas del Paraguay. Nos consideramos sí, bastante orgullosos de nuestra ciudad. Creemos y sostenemos que tenemos todo por mostrar al mundo, que Itagua está cargada de contenidos donde la gente cuando visita esta ciudad se va a encontrar con miles de atractivos, más enfocados hacia lo que es lo natural y lo cultural en la ciudad de Itagua. Hablando de esos atractivos, Cristian, ¿qué podemos mencionar? ¿Con qué la gente puede encontrarse? Por ejemplo, está el Museo Parroquial San Rafael, están los locales de venta de Ñandutí, está la Casa de las Tejedoras. Aparte de eso, de todo lo que mencionaste, realmente Itagua, vuelvo a reiterar, está cargado para realizar un full day, por ejemplo, en Itagua, ¿verdad? La gente puede venir acá, tenemos un hermoso hotel, el Hotel Olimpo, donde pueden venir a hospedar y a partir de la mañana realizar un circuito dentro de la ciudad. Dentro de lo que es el circuito de la ciudad de Itagua, tenemos, como mencionaste, el museo, la iglesia parroquial, tenemos el museo comunitario de Ñandutí, están las casas de las artesanías, tenemos un centro cultural de primera, donde están expuestos ñandutíes elaboradas en propias manos de las artesanas itagüeñas. Cabe mencionar que en Itagua cuenta la Asociación de Artesanas de Itagua, que son muchas gentes, muchos pequeños grupos que forman parte de la asociación, quienes tienen expuestos los ñandutíes dentro de lo que es el Centro Cultural y Artesanal de Ñandutí. Esos son los recorridos enfocados a lo que es la artesanía, ¿verdad? Sí. Y lo que es la parte histórica cultural, tenemos, como mencionaste, el museo, la iglesia, y aparte de eso una compañía que forma parte de la ciudad de Itagua, que es la compañía Patiño. Allí tenemos una cuenca del lago que tiene más o menos como 4 kilómetros 4 kilómetros. Dentro de ellos tenemos dos tipos de atractivos. Uno es la estación Cue, donde está estación Cue, se le llama porque es anteriormente en la época cuando funcionaba el tren, se le llama la subestación, ¿verdad? En la subestación hay canchas de rugby, hay cancha de vóley, de fútbol, también tenemos ahí el parque infantil y hay unos pequeños puestos así donde la gente puede venir a comer un asadito y pasar la tarde hermosa. ¿Ese acceso es gratuito? Es gratuito, ¿verdad? Después tenemos otro atractivo que es el centro de recreación, que nosotros le llamamos la playa municipal, porque realmente ciertamente es bien sabido que no se puede utilizar para bañarse el lago Pacaraí, ¿verdad? Por lo tanto, ahí la Municipalidad de Itagua ha puesto un centro de esparcimiento, de recreación, donde la gente puede venir a pasarla en familia. Esa es la característica más linda que tenemos, que la gente puede venir en familia a compartir en Itagua.
Así que Y está hecha la invitación. Está la invitación para todos. Por favor, vengan a Itagua. ¿Y cómo se pueden contactar? ¿Cómo hacen En para realidad, contactarse con la gente ustedes? que llega a Itagua, nosotros tenemos, yo soy parte de un consejo de turismo que se llama, en siglas llamamos CONTURI, Sí. en el cual están los representantes de la municipalidad. Somos un órgano independiente a la municipalidad, un órgano netamente privado, donde forman parte representantes de la municipalidad también. Trabajan todos en conjunto. Trabajamos todo en conjunto. En Qué realidad, bueno. gracias a Dios, hay mucha predisposición por parte de la municipalidad, en la persona del intendente, que apoya mucho los emprendimientos relativos al turismo, ¿verdad? Nosotros tenemos acá la riqueza de que muchos de los otros países, principalmente europeos, visitan nuestra ciudad. Tenemos aquí el mercado municipal, que aunque muchas veces a los paraguayos no nos llama mucho la atención, pero a los extranjeros sí les llama mucho la atención el mercado municipal, La donde pueden gastronomía. venir a comer el lambreado, hecho solamente en Itagua. Y no vas a encontrar en otra ciudad, solamente aquí vas a comer el hambreado. Entonces, le invitamos a todos los que vengan acá en Itagua a venir a compartir en nuestro mercado municipal, que vengan a ver los trabajos de nuestras hermosas tejedoras y que vengan a pasar el día espléndido en la playa municipal. Y al venir a Itagua, sí o sí, cuando estén en el mercado municipal, tienen que pedir el lampré o lampreado, que se come solamente en Itagua. Así que algo para cerrar la nota, ¿cómo se contactan con ustedes? La gente que quiere hacer turismo. Que puede venir, pueden contactarse con nosotros a través del Consejo de Turismo o a Sí. través de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Itagua, que Ok. la señora Jacqueline tiene prendido el teléfono a las 24 horas, que es con quienes canalizamos siempre Ok. la visita aquí en la ciudad de Itagua. Así Así que que está hecha la bienvenida a invitación. la ciudad de Itagua. Por favor, Gracias, les pido que recorran todo, que disfrutan de esta ciudad, que de acá yo creo que van a volver a visitarnos lo antes posible, porque acá todavía seguramente que no le hablaron de las actividades culturales que tenemos aquí, que están Sí, ya enmarcadas hablamos, durante todo el año, así que en Itagua siempre estamos de fiesta. Excelente. Itagua, lástima que vinieron tarde, porque si no le hubiésemos invitado al desfile de carroza, por ejemplo, que se hace Claro, todos los para años. el próximo año Para el llegamos. próximo año tienen que estar sí o sí, porque eso es fenomenal. Excelente. Eso sí es realmente, se van a enamorar de nuestra ciudad. Muchas El que gracias. viene en Itagua ya nunca se va. Así que, Cuidado. como todo paraguayo, somos muy hospitalarios. Muchas gracias por venir Gracias, y Cristian. gracias por la nota y Un gusto. esperemos que siempre nos visiten acá. Un gusto. Muy buenos días, yo soy la señora Divina Fernández de Brites, directora de la Educación Escolar Básica. Yo soy la señora María Concepción Fernández de Ramírez, directora de la Educación Media del Colegio Privado Juan Crisóstomo Centurión. Y la señorita. Soy la profesora Cintia Escobar, soy del área de danza y teatro. Estamos trabajando en una muestra por los 25 años de nuestra querida institución y gracias a nuestra señora directora, señora Divina y la señora Mari, vamos a presentarles un poquito de lo que fue nuestro trabajo junto con los chicos. Bueno, yo quisiera resaltar que este año cumplimos 25 años de vida institucional y este proyecto surgió ya a principios de año y gracias a nuestros esfuerzos, al talento de nuestros alumnos y al apoyo de varias empresas, como así también la Municipalidad de Itagua, hemos realizado el lanzamiento de esta obra de carácter sumamente importante para la comunidad como para el país, que es la obra cumbre, La Tejedora del Ñandutí. Es una obra en la cual pudimos nosotros notar el talento de nuestros alumnos,
la capacidad de nuestros profesores y el trabajo en equipo que fue realmente notable. Gracias a eso pudimos alcanzar este logro y para nosotros es todo un orgullo y más aún considerando que lo hicimos en el mes de octubre, el mes en que celebramos el Día Nacional del Ñandutí. Oh, mi linda tejedora, oh, mi hermoso caballero, mi corazón te adora, yo por ti me muero, mi corazón te adora, yo por ti me muero. Verdad es lo que dices, podría creerte yo, si ayer en las narices me respondiste que no. Hoy ya no es ayer, ni mañana será hoy, lo que antes pudo ser, no le importa el corazón. Ay, mi linda tejedora, es tu vida un ñandutí que cambia y se colora, cual raudo colibrí, que cambia y se colora, cual raudo colibrí. Dulce néctar de las flores, te complaces en mi mar, buscando en los amores una aventura más, buscando en los amores una aventura más. No digas que hay traición en los modos de mi ser, que arroyos fluentes son mis caprichos de mujer. El hombre que me quiera logrará mi corazón, sin queja traicionera ni fingida devoción. Ay, mi linda tejedora, ay, mi corazón te adora. Mi hermoso caballero, y yo por ti me muero. Mi hermoso caballero, y yo por ti me muero, y yo por ti me muero, y yo por ti me muero. A todos los amigos, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Baella Papé Y.